Hola, espero que todos ustedes estén muy bien, que su familia esté bien. Ahora vamos a revisar uno de los primeros diseños de epidemiología. Este diseño es bastante, yo diría que es el más completo, además del ECA, del que utilizamos eh, personas elegidas aleatoriamente para participar en un experimento. En ambos casos podemos hacer conclusiones estilo causales, a diferencia de un estudio transversal, a menos que sea un estudio transversal analítico. Ahí sí podrías hacer un poquito de una determinación causal en tu estudio, si haces muy bien el trabajo. Pero este otro está muy bonito porque, dado que está siguiendo durante cierto tiempo a la gente, más o menos tienes idea de qué es lo que le pasó antes de presentar la enfermedad. Y entonces ahí medio puedes hacer una insisto, una conclusión causal. Entonces, por definición, un estudio de cohortes es, el, es un diseño epidemiológico observacional y analítico en el cuyo mayor valor a cero o la cercanía al cero es lo que nos refiere a que hay una asociación causal entre las diferentes variables que estamos estudiando. La palabra cohorte deriva del latín cohortari, que designa a una unidad táctica de infantería dentro de las regiones romanas, dentro de la región de las legiones romanas. En epidemiología, el término cohorte se incorporó en 1935 y actualmente sirve para referirse a un conjunto de personas que comparten una exposición y se siguen a través del tiempo. Este tipo de estudio se le reconoce de diferentes maneras, por ejemplo, un estudio prospectivo, un estudio de seguimiento, una cohorte histórica, un estudio concurrente, un estudio de incidencia, un estudio de longitudinal, entre otros. Y esa incidencia, porque como los vas estudiando durante, no sé, si quieres, vamos a estudiar a lo largo del semestre, vamos a estudiar cuántas personas le dio diarrea en el semestre. Entonces, teóricamente el semestre creo que empezó en enero, finales de enero, y durante todos estos meses o semanas estuvimos checando a todos los estudiantes cuando alguien tenía diarrea. Ese alguien se convierte en una incidencia. Por lo tanto, yo nada más voy a estudiar incidencias, no voy a estudiar las tasas totales. Esa parte no me interesa. Para eso es otro estudio. A mí me interesan las incidencias cuando ocurre la enfermedad. Eso es lo que me interesa. Cuando ocurre la enfermedad. Ahora, la estrategia de los estudios de corte es que las personas están identificadas en función de la presencia o ausencia de una exposición o de un factor de riesgo que nos interesa, y dado que en ese momento estas personas deben de estar libres de enfermedad que estamos estudiando. Como les dije, a lo mejor queremos estudiar la diarrea. ¿En qué momento a lo largo del semestre se presenta la diarrea? No sabemos por qué podría haber sido. Podría haber sido porque comió las quesadillas que se venden dentro de la facultad, o si se comieron los tamales que venden dentro de la facultad, o si en el camino se detuvieron en el metro Miguel Ángel de Quevedo y ahí se comieron unos taquitos, o si se comieron unos tacos en el Paseo de la Muerte. No lo sabemos. Por eso es importante los estudios de corte, porque vas estudiando qué es lo que pasó antes de la enfermedad, y este tipo de estudio te permite hacer eso, te permite distinguir estas variables. Entonces, con base en el número de grupos de estudio tenemos los cohortes únicas o de Framingham, las de dos cohortes cuando tenemos un grupo expuesto y un grupo no expuesto. También podemos tener cohortes múltiples en donde se evalúan distintos grados de exposición o dosis respuesta. Esa parte pues es bastante interesante, y ese sería un estudio completamente entero, integral, digamos. Como ya les dije,
Este tipo de estudio es un estudio descriptivo analítico y es en términos descriptivo porque nos permite describir la incidencia de una variable de resultado o la enfermedad en el tiempo, cuando a lo largo de este tiempo de estudio se presenta la enfermedad. Imagínense que, no sé, este grupo creo que tiene 12 estudiantes. No sabemos en qué momento les va a dar diarrea, pero imagínense que a todos les da diarrea en la misma semana. Seguramente algo ocurrió durante esa semana que nos interesa. Entonces, esa es la variable que nos de interés para nosotros. ¿Qué pasó antes de la enfermedad? Y también tiene fines analíticos, porque necesitamos estudiar la asociación entre los factores predictores y la variable de estudio o la enfermedad que nos interesa estudiar. Esa es la parte analítica. Luego, este que les presento es como el diagrama de un estudio de analítico, en donde tenemos nuestro grupo expuesto en rojo y el grupo no expuesto en negro, y conforme pasa el tiempo vas a tener casos expuestos y los casos no expuestos. Entonces imagínense que estamos estudiando la gente que estudia en la Facultad de Psicología, que viene del metro, específicamente del metro, y tiene un recorrido bastante relativamente largo. Atraviesas, no sé, medicina, veterinaria, no, medicina, odontología, leyes, economía y filosofía. O sea, estás atravesando 5 facultades y en esas 5 facultades hay comida. Entonces, probablemente, y no sabemos, suponiendo que solamente comen dentro de la universidad y en ese trayecto, necesitamos saber cuáles son los factores o cuál es la facultad o en dónde comieron que le está provocando diarrea. Y entonces, como vas a tener un grupo no expuesto, entonces lo más sensato es tener un grupo que también quizá esté dentro de la universidad, pero que tenga otro rumbo. No sé, me imagino la Facultad de Arquitectura, que a fuerza tienes que tomar otro rumbo. Entonces, si tomas la Facultad de Arquitectura, pues sí atraviesas la Facultad de Veterinaria, de Odontología, perdón, pero tienes que atravesar a fuerza, no sé, donde están las lenguas, donde está ingeniería y más adelante ya está arquitectura. O sea, ya son, de hecho son menos facultades, pero es más largo, me parece, el destino. Entonces, todos estos lugares que podrían ser factores previos a la enfermedad es lo que nos interesa para hacer un análisis de lo que está ocurriendo. Ahora, los estudios de cohorte prospectivo pueden ser prospectivos o pueden ser retroactivos. Vamos a ver un prospectivo. Sus fortalezas es que mide la incidencia. Como ya les dije, a lo largo del tiempo alguien se va a enfermar y ahí vamos a medir cuántas personas se enferman en este lapso de estudio. A lo mejor el estudio nada más es durante el semestre, o sea, durante 4 meses, y durante 4 meses semanalmente vamos a estar registrando qué es lo que pasa con las personas. Y a lo largo de las semanas, quizá 1, 2 o 3 personas se van a enfermar en las diferentes semanas. No lo sé, pero lo vamos a estudiar. Luego, es muy bueno para inferir las causalidades o los riesgos que precede al resultado o a la enfermedad. Podríamos, lo que yo les decía, en las diferentes facultades, en todos lados hay comida. Necesitaríamos saber en dónde de todos estos lugares comieron que les provocó diarrea. Igual y pudieran ser las papitas que están por ahí en la Facultad de Derecho. Sí, en la Facultad de Derecho tienen unas papitas muy buenas. A lo mejor hicieron eso, a lo mejor ahí comieron, no sabemos. Por eso es importante hacer el análisis. Luego, necesitamos hacer una recolección de datos prospectivas. ¿Por qué prospectiva o por qué es importante esto? Porque cuando haces un estudio prospectivo significa que tú, investigador, tienes el control sobre los instrumentos que utilizaste para medir la variable de interés. Entonces, como estamos midiendo alimentación, facultades y diarrea o enfermedad, pues, entonces, ¿qué vas a medir? La ruta que lleva la gente, ¿cómo lo vas a medir? Con un cuestionario, les vas a poner un marcador para que distinga la ruta que tomó la gente. Puedes hacer muchas cosas, pero tu investigador tienes el control de eso. Por eso tienes un poquito de menos error, porque como es tu investigación y te interesa sacar muy bien esa investigación, lo vas a hacer muy bien y como con muchos detalles. Luego,
Sus debilidades es que es muy caro. Un estudio prospectivo es muy caro porque tienes que poner mucho dinero. Si hiciste aplicación cuestionario, tu cuestionario debe haber sido validado. Para validarlo debiste haberle pedido ayuda a algún experto en el tema. Podrías haber gastado muchísimo dinero en papelería, en papel, en lápices, y si utilizaste ayuda, necesitaste haber entrenado a tus ayudantes. Eso es tiempo y dinero de alguna manera. Y también es poco eficiente para resultados poco frecuentes. La diarrea es súper común. A todos nos da diarrea en algún momento. Y si comes en el paseo de la salmonela, pues con mayor razón. Pero si son enfermedades poco frecuentes, la verdad es que no vale la pena hacer este tipo de estudios porque vas a estar esperando y esperando y esperando y esperando para que la gente enferme. No tiene sentido gastar tiempo y dinero en la espera. Si no va a ser una enfermedad que va a estar recurrentemente apareciendo, no vale la pena estudiarla. Por ejemplo, ahorita coronavirus pues, está de moda y seguramente va a haber muchos, semanalmente, diariamente muchos pacientes de coronavirus. Es una enfermedad muy común y un estudio de corte prospectivo estaría extraordinario para estudiarlo. No sé, a lo mejor a alguien de ustedes se les ocurre depresión en temporada de restricción. Ese es un estudio que podrían hacer de corte en su familia, en su vecindad, en algún lado, pero podrían hacerlo así, con gentes que están sanas. Esas serían las debilidades de un estudio prospectivo. Luego, en un estudio retrospectivo, estos están padres porque en realidad vas a obtener información de segunda mano. Es decir, vas a tener que irte a los registros que ya existen y tu única tarea va a ser literalmente acumularlos o buscarlos. Esta parte tiene una validez interna muy baja porque como tú no lo hiciste, tú no recolectaste esa información, no sabes ni quién la hizo ni cómo la hizo. Y ahí como que se pierde un poquito de su validez. Un poquito, no tanto, porque igual y los registros están muy bien hechos y entonces no hay como pérdida. Pero no lo sabes. Pero quizás seguramente vale la pena. Entonces, la estructura de un estudio retrospectivo es que son sujetos seguidos en el tiempo, entre comillas, pero es algo que ya se hizo en el pasado y nada más tienen los datos de esas personas que fueron expuestas a algo y tú nada más a partir de un tiempo dijiste, no sé, voy a estudiar influenza en 1990 y seguramente hay miles de registros de 1990 y te lo vas a encontrar seguramente en el hospital o donde sea que busques y van a estar ahí bien guardados. Ahí te metes en broncas porque quien escribe a veces escribe muy mal y no sabemos en realidad qué quiere decir. Te metes en broncas. Y luego, aunque el investigador define la muestra que va a estudiar, eso es importante en cualquier estudio, pero acá es más diferente, es un poquito diferente. Luego, debemos de identificar los predictores de la enfermedad. O sea, si te vas a los registros, tienes que estar buscando registro por registro para checar dónde están algunos predictores y hacer como la separación de los enfermos. Y luego tienen que medir el resultado final a partir de los predictores. Porque como todo ya ocurrió, todo eso debe ser posible solo si obtienes los datos. Si no tienes los datos, pues no puedes hacer absolutamente nada. Ahora, sus fortalezas y debilidades. Sus fortalezas, pues vas a tener la incidencia como que muy rápidamente. O sea, nada más tienes que medir. Desde el momento en que estás haciendo tu selección, lo vas a medir. Vas a ir poniendo palomita, palomita, palomita. Y ahí vas a tenerla rapidísimo. Luego, es bueno para inferir la causalidad, porque vas a tener todos los datos previos que ya obtuviste desde el momento en el que estabas haciendo tu selección de los registros. Y es más barato y rápido, obviamente, pues porque en una sentada quizá obtengas toda la información
que necesitas. Luego, las debilidades, como ya les dije, no tienen el control porque los registros no están bien escritos. Ese es el problema. Pero de que es rápido y eficiente, pues sí lo puede ser. Depende de ti, investigador. Luego, los estudios de corte es muy importante, como en todos lados. La verdad es que sí es muy importante en todos lados hacer una buena elección de sujetos a seguir. Estos sujetos deben ser capaces de responder la pregunta. Por ejemplo, si vas a estudiar, no sé, demencias, sí lo puedes estudiar en personas jóvenes, pero es muy poco probable. Así de que no te conviene hacer un estudio de cohorte para estudiar demencias en gente joven. Digo, a menos que sean no sé, dependientes de alguna droga, pues a lo mejor, pero quién sabe. Pero las demencias ocurren mucho en las personas de la tercera edad, que es una de sus más grandes debilidades o tragedias en realidad. Y conforme la pirámide vaya avanzando, pues habrá más dementes o personas con problemas de dementes más frecuentemente. Entonces va a ser importante, no sé, a lo mejor pueden hacer un estudio de demencias en personas que viven en su colonia, personas de más de 65 años, y las van midiendo, no sé, cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses les aplican un par de instrumentos para medir demencia. Entonces quizá valga la pena, porque ya tienes tus sujetos ahí, ya están bien delimitados, ya necesitas gente de 65 años o más, no sé, que no tenga diabetes o que sí tenga, no sé, ustedes deciden qué tipo de personas con qué tipo de personas quieren estudiar. Todas esas personas deben de ustedes asegurarse de que estén disponibles para ser seguidas durante meses o años, porque es muy importante mantenerlas cerca de ustedes, porque la gente se les puede ir y botar el estudio. El problema es que aquí no puedes reponer a la gente. O sea, en este estudio no repones a la gente. Entonces, si tu muestra va a ser a 100 personas y se te van 5, pues ya te molaste. Lo único que puedes hacer es registrarla. Y tienes que registrarla porque se fueron. Podrían haberse ido porque se mudaron de casa, porque se enfermaron gravemente y les dio coma y entonces ni por error te pueden responder, o porque simplemente se murieron. Entonces es muy importante mantener a la gente cerca de ti o comprometida con tu estudio. Y si necesitas tener como mucha gente, cuanta más gente tengas, mayor precisión y potencia tienes. Recuerden que la potencia te permite no cometer el error 1 o el error alfa, aquel en el que rechazas la hipótesis nula. Pero si tienes una muestra grande, entonces es muy poco probable que cometas ese tipo de error y entonces tu presión va a ser mucho más alta. O sea, los estudios de corte son valiosos por eso, porque si tienes a muchas personas, pues vas a tener mucha potencia y mucha precisión. Luego, debes de tener en cuenta los diferentes factores de confusión que se pudieran atravesar, no sé, tipo de alimentación, el tipo del lugar donde estás haciendo el estudio. No es lo mismo hacerlo en la Ciudad de México o en cualquier ciudad que hacerlo en algún poblado, que tienen con mucho menos acceso para el agua, a la luz. O sea, ahí hay con muchos más factores de confusión que no necesitas tener. Luego, necesitas estandarizar las mediciones. Si vas a medir demencia, como les dije, pues utilizas un instrumento que ya esté súper validado. El Mini-Mental o cualquier otro estudio que te permita estudiar, perdón, cualquier otro instrumento que te permita estudiar la demencia. También es muy importante que tengas el seguimiento de toda tu cohorte. Siempre debes de mantenerla, como ya les dije, cerca de ti, porque no vale la pena que tengas 100 personas al inicio y se te vayan al 20, porque son 20 personas valiosas para tu estudio y porque además perderías con mucha potencia y precisión en tu estudio. Luego tenemos los estudios que podrían ser observacionales,
son longitudinales, es decir, los van siguiendo durante cierto tiempo, son analíticos porque tenemos información previa a la enfermedad y la enfermedad. Ahora, cuando llega la enfermedad, ya no les importa a ustedes nada, ya no quieren estudiar la enfermedad, a ustedes no les interesa la enfermedad por sí sola, les interesa qué es lo que pasó antes de la enfermedad. Para estudiar después de la enfermedad, pues entonces será otro tipo de estudio y otro tipo de preguntas. Luego, es prospectivo, ya dijimos por qué, porque a partir de ahorita que tomaron la decisión de estudiarlo, a partir de ahorita en adelante, todo va a ser para adelante, literal, todo va para adelante. Luego, son prospectivos, retrospectivas y ambipectivos, perdón. Es decir, pudieran tener un estudio súper ambicioso y con tanto dinero que pueden hacer un estudio para adelante, para atrás y al mismo tiempo o en el mismo momento que estás haciendo el de prospectivo, pues tienes a alguien que te esté echando la mano para hacer la parte histórica, digamos. Ahora, la presencia o ausencia de un factor de riesgo es el que determina antes de que ocurra el resultado. Es como les estaba yo diciendo, ustedes empiezan a estudiar a partir de ahorita, están buscando la causa a lo largo del tiempo hasta que aparece el efecto o la enfermedad. Es la parte que nos interesa. Toda esta parte de causa-tiempo es qué es lo que ocurre aquí. Es la parte que nos interesa a nosotros. Hasta que aparece el efecto o la enfermedad. Ahora, ¿cómo vamos a seleccionar a nuestros cohortes? Eso es muy importante. Las cohortes, tanto las expuestas como las no expuestas, deben de estar libres de la enfermedad. Todos deben de estar libres de la enfermedad. Por ejemplo, si agarran gente de 65 años, desde el momento que las eliges debes de medirles la posible demencia. Les debes de aplicar el mini mental para empezar. Digo, es el único que se me ocurre ahorita. Del mini mental para medir si tiene algún problema mental o hay algunos otros instrumentos que miden la memoria a corto plazo y a largo plazo, que también son muy importantes para medirle en una persona que tiene demencia. Entonces empiezas con esas personas. En el momento que uno de esos demuestra que tiene demencia, entonces lo rechazas. Entonces, cuando ya por fin tengas a gente que no presente demencia, entonces empiezas a estudiarlos a lo largo del tiempo, hasta que alguien aparezca con demencia. Del tipo de demencia que tiene, que sea, no importa. Es lo que a ti te importa. Ahora, todos estos grupos, tanto el que no está expuesto como el que sí está expuesto, pues deberían de ser comparables en términos de personas. O sea, si tú empezaste con 100 personas en el grupo A, en el grupo B también tienen que ser 100 personas, a fuerza. Y a todos ellos les tienes que aplicar los mismos instrumentos, siempre. Entonces aquí, por ejemplo, si vas a hacer una comparación, un grupo de comparación, tendrías que utilizar a gente de menor de 65 años, porque es poco probable que aparezca gente con demencia antes de los 65 años. Pudiera ser por cuestiones genéticas, pero es muy poco probable. Luego, los criterios diagnósticos y de elegibilidad para la enfermedad deben ser bien definidos de antemano. O sea, si de antemano no existe la definición de qué es lo que mide el mini mental, por ejemplo, o los instrumentos para medir memoria a corto plazo y a largo plazo, y por qué son importantes para medir la demencia, entonces no vale la pena o no va a estar bien validado tu estudio. Luego, ¿cómo vas a medir la exposición? Pues la exposición, como estás hablando de tiempo, o sea, de personas y de tiempo, para medir la demencia y estamos sospechando que es el paso del tiempo lo que va a determinar o que va a agravar un poco la presencia o ausencia de la demencia o de las demencias. Entonces debes de tener claro que es el tiempo el que es a lo que estamos expuestos absolutamente todos. Entonces yo pienso que quizá tu grupo control tendría que ser un grupo de 40 a 60 años, que son un grupo de personas jóvenes que con muy poca probabilidad presentarían algún tipo de demencia,
y tanto al grupo control como al grupo expuesto, o grupo no expuesto y al grupo expuesto, les tienes que prestar exactamente los mismos instrumentos para medir. No puedes medirles demencia o pretender medir demencia al grupo de 40 a 60 años con un instrumento diferente de las personas de 65 en adelante. No puedes hacer eso, porque entonces en ese momento ya tu estudio es inválido y nadie te lo va a aceptar para nada. Luego, si vas a hacer análisis médicos o exámenes, pues tienes que utilizar los mismos laboratorios de manera que tengas confiabilidad en ellos. Si vas a medir la presión arterial, deberías de utilizar el mismo instrumento para cada uno o la misma marca para todos tus participantes. O sea, son cositas chiquitas, pero que te van a permitir una mayor confiabilidad en tu estudio. Y si vas a hacer una encuesta ambiental, pues lo mismo, o sea, tu encuesta debe estar perfectamente validada por expertos y porque seguiste todo el control de cualquier validación de encuestas. Ok, en cuanto a la parte crítica del estudio, es necesario obtener los datos acerca del resultado en estudio. Es decir, si tú dices, voy a medir demencia, pues entonces tus resultados deben de estar bien planteados y bien presentados. O sea, cuántas personas obtuvieron cuál fue el puntaje de las personas en el mini mental y por qué a partir de ahí decidiste que la persona tenía problemas mentales. A todas esas personas les deben de hacer un examen médico periódico, debes de tener una revisión de los registros de todos tus sujetos que estás estudiando, debes de tener un registro bien claro, bien ordenado, y debes de tener una vigilancia en los registros de muerte. Si esto es muerte tanto experimental como muerte física. O sea, muerte experimental puede ocurrir cuando la gente o se muda de lugar o simplemente porque tiene derecho a decir ya no quiero participar ahí, o porque se te murió, literalmente se murió. Debes de tener ese registro bien claro y debes de documentarlo en tu estudio. Ahora, en cuanto a la exposición de nuestra variable independiente, debe de estar muy bien definida desde el principio del estudio y su medición debe ser lo más precisa posible. Como ya dijimos, en las personas que vamos a medirles la demencia, pues el tiempo es el único que nos va a permitir en algún momento determinar que una persona va a estar demente. Ahora, también la alimentación tiene mucho que ver con la presencia o no de las demencias. Dejen de comer tanta grasa y tanta azúcar, porque el azúcar se hace mucho daño. Aunque no lo parezca, el cerebro también engorda y también se pone tonto. Luego, las dependientes del tiempo. Pues sí, cuánta gente, si estás midiendo tabaquismo, pues cuánto tiempo fumaste. Si hay contaminación, si vives en una ciudad, pues obviamente está súper contaminada. Si vives en el campo, pues qué delicia, no estás tan contaminado. O sea, hay factores y variables que debes de tener bien definidas para que si alguien en Timbuktu decide replicar tu estudio, pues sepa exactamente qué es lo que hiciste y cómo lo hiciste. Y obviamente edad y sexo pues son factores que pues ni por error los puedes cambiar a menos que te hagas la jarocha, pero está ahí muy rarito todo eso. Sí. En cuanto a la obtención de datos, pudiera ser mediante las entrevistas, mediante mediciones ambientales, radiaciones y sustancias tóxicas, o hay algún marcador biológico. Las entrevistas te dicen muchísimo y las radiaciones y sustancias tóxicas pues te dicen todavía más. Y pues hay, si vas a medir radiaciones y no tienes grupo control, pues no importa, de todas maneras el tiempo por sí solo te va a decir qué es lo que pasó ahí.
Luego, la obtención de los datos por enfermedad. Cuando hay enfermedad, debes estar segurísimo de que las personas que empezaron a participar en tu estudio no están enfermas de lo que tú estás estudiando, tu variable de estudio. Y pues pudieras obtener esa información con los exámenes periódicos, con los registros médicos o con algún certificado de función. Cuando se trata de los estudios retrospectivos, pues el estudio de función te va a decir mucho de esas personas. En cuanto a seguimiento, como ya les dije, empezamos ahorita el estudio a lo largo del semestre y termina en el momento en que la persona está enferma. Cuando se está enferma ya es completamente diferente el estudio. En adelante ya no nos importa. No para estudiar. O no a ti. Luego, es importante registrar las pérdidas de seguimiento. O sea, es muy importante. Como ya les dije, es importante cuantificar las pérdidas para evaluar la validez del estudio. Porque como ya les dije, si no lo tienes así, tu potencia entonces es muy baja. Ok, pudieras tener sesgos de información y estos son los errores originados o que se originan durante el proceso de la recolección de la información. Este tipo de errores pudiera ser porque la información se obtiene de manera diferente en los grupos estudiados. Es lo que yo les decía, no puedes medir demencia en personas de 40 a 60 años con un instrumento y a las personas que tienen 65 y más con un instrumento diferente. No puede ser eso. A todos tienes que utilizar el mismo instrumento. A todos. Si vas a medir, no sé, hipertensión, pues tienes que utilizar los mismos estudios en ambos grupos. Siempre. Ahora, no siempre tienes que tener grupos de control. No necesariamente. Luego, también pudieras tener un sesgo con el observador, es decir, que la evaluación esté sesgada al conocer la condición de exposición de los participantes. O sea, si tú estás estudiando a personas de la tercera edad y te dan ternurita, y como te dan mucha ternurita y no quieres aceptar que la persona tiene demencia, pues entonces ya estás mal. O tienes que tener gente que te ayude que sí cuide mucho a las personas de tercera edad, porque por supuesto que se lo merecen, pero no que por eso falsee tus datos. Es muy importante esa parte, que no haya sesgo por parte del observador. Entonces, aquí dentro de este mismo problema, pudieras tener una mala clasificación porque hay existencia o cuantificación de la exposición en cuanto a la ocurrencia de las enfermedades o del evento de interés o la enfermedad. Luego, en cuanto a la validación, es muy importante la validación de instrumentos para medir. Es muy importante seguir un protocolo de investigación. Si tienes ayudantes, todos deben de seguir el mismo protocolo de investigación en el mismo tiempo, en la misma serie de tiempo. Luego, debes de entrenar perfectamente a tu personal para que hagan bien todos y deberías de hacer una prueba piloto para confirmar que todos entendieron bien todo, que todos van a hacer bien todo. Es muy importante eso. Luego, en cuanto a las ventajas de los estudios de corte, como ya les dijimos, permite probar la hipótesis de causalidad porque ya tenemos información previa a la enfermedad o a la variable que nos interesa estudiar. Establece directamente la incidencia en los grupos expuestos y no expuestos. Es decir, nos va diciendo cuándo aparece un nuevo enfermo. Luego, establece la secuencia temporal de la exposición y de la enfermedad. O sea, si estás estudiando durante 4 meses a las personas, tienes claramente qué es lo que pasó durante esos 4 meses de exposición. Luego, también nos permite investigar el efecto de exposiciones poco frecuentes. Luego, también permite evaluar eventos múltiples asociados a una misma exposición. Por ejemplo, de pronto hay mucha mortalidad o muchas incidencias de la enfermedad y debe haber ocurrido algo durante ese tiempo de seguimiento que no estaba contemplado y nos da la oportunidad de pescarlo y de estudiarlo, que es mejor.
y eso nos da menos probabilidad de sesgo, porque como durante mucho tiempo repetiste el mismo estudio, la misma aplicación, hay menores sesgos por parte de la gente que está aplicando. Y ya empezó a cantar el vecino de antes. Bueno, las desventajas de los estudios de cohorte es que son muy complejos, son muy largos. Digo, si vas a estudiar durante mucho tiempo, yo participé en un estudio con personas de más de 65 años y aplicábamos 8 pruebas a las pobres personas. Todas eran ya mayores de edad y muchas de ellas pues tenían problemas de movilidad y generalmente tenían que ir acompañadas por una persona. Entonces era muy complejo estudiarlos por, por el grupo de personas que estábamos estudiando y por la cantidad de pruebas que teníamos que aplicar. Luego es muy larga la duración, digo 4 meses en general se nos hace poco, sobre todo ustedes que están jóvenes. Probablemente ahorita en la pandemia no tanto, pero en general 4 meses es casi nada. Pero ese estudio donde yo estuve era un estudio que estaba programado para 8 años, era muy largo el estudio. Luego, no son útiles para investigar enfermedades de baja prevalencia o con grandes periodos de latencia. Por ejemplo, mi enfermedad, yo tengo esclerosis múltiple y hay en México .00000, póngale 6 ceros antes del 32. O sea, hay muy poca gente que está enferma de mi enfermedad. Entonces, no vale la pena estudiar mi enfermedad porque hay pocas personas que la presentan. Entonces, no vale la pena. Porque sería muy costoso estudiarla. A menos que tengas acceso constante al hospital, pero es difícil. Luego, hay sesgos en la información. Pues sí, la va a haber. Ya le voy a parar porque este cuate ya sigo cantando. Ahorita vuelvo a seguir, espérenme. Necesitamos hacer nuestra tabla de contingencias donde tenemos en la parte de arriba nuestros enfermos o los no enfermos y a la parte lateral a los expuestos y a los no expuestos, de manera que tengamos nuestras celdas de A, B, C y D, y sobre eso vamos a poder hacer nuestras análisis de riesgos relativos, por ejemplo, donde medimos la magnitud del riesgo asociado a la exposición o el cociente de la incidencia del grupo expuesto entre el no expuesto. Eso significa que verificamos o checamos el número de veces que más frecuentemente la enfermedad en los que están expuestos contra los que no están expuestos. Ahora, el riesgo relativo es un indicador de la asociación cuando su valor es diferente de 1. Si el valor que obtenemos es menor a 1, significa que la exposición es un factor de riesgo, o sea que no debería de ser para nuestra salud. Pero si tenemos un valor mayor, no, arriba, si es mayor a 1 es un factor de riesgo, si es menor a 1 es un factor protector. De lo que nos interesa en el fondo de nuestro corazón es tener un valor menor a 1. Y obviamente debemos de checar los intervalos de confianza que nos van a indicar la precisión de nuestro estudio. Y eso sería todo en cuanto a estudios de cohorte. Cuídense mucho, por favor. Yo espero presentar pronto la parte de estudios transversales, que es un poquito más rápido que esta, para que podamos hacer. Yo pienso que para evaluar todos los diseños dentro de la epidemiología, lo que quiero es presentarles todos los diseños, pues, que son 5 en realidad, los 5 diseños, y a partir de ese diseño ustedes me presenten cualquier estudio, el que les interese, la enfermedad que les interese estudiar, con alguno de estos diferentes diseños, y este trabajo o este examen tendría que tener el marco teórico de la enfermedad que les interesa abordar, cómo obtendrían obviamente la muestra
que necesitan para hacer su estudio, los instrumentos que tendrían que utilizar para el estudio, o sea, todo lo que tendrían que hacer para llevar a cabo un estudio epidemiológico decente, y tendrían que decirme qué diseño epidemiológico utilizarían y qué tipo de estadística tendrían que hacer para llevar a cabo su estudio. Entonces, estos 5 diseños los quiero presentar rápido. Espero poder. La verdad es que ahorita tuve problema con alguna estupidez hice con la bocina, por eso no se los voy a poder presentar, pero yo pienso poderles entregarles lo más rápido posible los 5 diseños para que ustedes tengan la oportunidad de presentarme su último examen. Sería su último examen. Eso sería todo por hoy. Cualquier duda, pues me mandan mensaje. Cuídense mucho.